Jeremías, capítulo 31, versículos 31-33. Quiero leerlo con ustedes pausadamente para poder comprender qué es lo que Dios nos quiere decir con relación a esto. Dice la palabra: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mano, en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Lo que acabamos de leer es una amonestación a un pueblo que va a ir cautivo. Todavía no se ha ido cautivo, en la cual Dios le recuerda los pactos. Un pacto, hermanos, es un contrato. No es un contrato, es un acuerdo que existe entre dos personas y ambos se obligan a cumplirlo. Es un acuerdo, un pacto es un acuerdo que uno hace con otros, pero que lo tiene que cumplir. Yo recuerdo los pactos, aquí no se menciona como pactos, pero los acuerdos de paz. Cuando firmaron los acuerdos de paz, hubo muchos países que nos vinieron a ver cómo se firmaba un acuerdo de paz, en donde una de las cláusulas decía que no se iba a oír ni un solo disparo, ni un solo tiro. Lanzaron unas palomas blancas. Fue un momento muy agradable, muy bonito. Pero era un acuerdo entre uno y otro. Y el problema que yo veo es si se iba a cumplir o no. Y eso es lo que Dios ve en los pactos, si los vamos a cumplir o no. Recuerdo que el primer pacto que Dios hizo fue con Adán. Aunque no se lo dijo, pero fue el primer pacto cuando cayó de la gracia. Lo sacó del huerto, pero pactó con él bendecirlo, ayudándolo. Y desde entonces Dios nos ayuda. El problema nuestro es que nosotros no nos damos cuenta. Yo quiero leerles lo que Moisés hizo allá en el Éxodo, en el capítulo 24, como una remembranza de lo que en aquel tiempo ocurrió. En el capítulo 24, 7, 8, Moisés está frente al pueblo y hace un ritual sagrado. Primero sacó la ley y se las leyó. Pero en el versículo 7 dice de esta manera: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto. Se nota que esto fue algo sagrado, no era un ceremonial común y corriente, porque ya lleva sangre. Y lo que Dios está haciendo con aquel pueblo es ponerle la ley, los acuerdos, el pacto, para que lo cumplan. Y ellos de su boca dijeron: lo haremos y obedeceremos. Hermano, el problema es cuándo se invalida un pacto. ¿Cuándo se va a invalidar un acuerdo? Yo pienso que nunca, porque está hecho y está firmado y está ahí. Lo que yo pienso y creo, y lo vamos a ver más adelante, es que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Porque hay pactos que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, bien fuertes.
Y el que hizo con Moisés era más fuerte todavía. Y el hombre topaba con los problemas. Pero yo quiero predicar un poquito esta mañana sobre este título. ¿Cuál pacto estás cumpliendo tú? Se me ocurrió hacer esa pregunta a manera de título. ¿Por qué? Sencillamente porque hay denominaciones, con el respeto que se merecen, que están guardando pactos antiguos que Jesús vino a abolir. Jesús dice que Él no vino a quitar la ley ni a abrogar la ley, sino a que se cumpliera. Entonces hay pactos que fueron de sanidad, hay pactos que fueron de higiene, hay pactos diferentes que hizo con el pueblo en la travesía a la tierra prometida. Pero ¿cuál pacto estamos siguiendo? Por eso vamos a desarrollar un poquito estas ideas, y yo creo que los pactos de Dios, todo lo que hizo desde un principio es por amor, es por misericordia. Porque lo que le hizo el diablo en el huerto a Dios no le agradó. Y no le agradó, que bien pudo haber dicho: hasta aquí llegamos, y se acabó. Y ustedes saben que después de la multiplicación se acabó, porque Dios mandó el diluvio. Pero igual siguió con los pactos, con Noé y todo lo demás. Yo pienso que todos los pactos fueron hechos por Dios para favorecer al hombre. Ningún pacto fue hecho para matarlo. Lo que pasa es que eran de muerte si no se cumplían. Y los hombres preferían morir sin Dios que cumplirlo. Podría hablar toda esta mañana de por qué, pero podemos decir algo, una palabra aunque sea: por rebeldes. Porque todos tenemos una tendencia a ser rebeldes en cierto momento y no nos damos cuenta que esa rebeldía la creemos tener para defensa, y no es así. Toda rebeldía lleva atropellos, toda rebeldía lleva de encuentro otras cosas. Pero Dios nunca aprobó el incumplimiento. Y esto lo tenemos que tener claro, amada iglesia, y tú, amado televidente, sin ofender a nadie. Dios no tolera los incumplimientos de sus pactos. Dios siempre estuvo diciéndoles que lo tenían que hacer. De repente detenía un juicio por misericordia. De repente detenía algo por misericordia, pero no era que Dios estaba invalidando el pacto. Dios lo mantuvo, y ahí lo mantuvo porque fue un acuerdo que Él hizo. Ahora, la desobediencia siempre irritaba a Dios. Quiero que me acompañe a Isaías capítulo 5 y veamos por lo menos un par de versículos. En la reacción de Dios, dice el capítulo 5, 24 de Isaías: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon, dice el Señor, la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esa causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo. Y si usted sigue leyendo, dice que extendió su mano. Y cuando Dios extiende su mano y la extiende, hay un juicio. En este caso no es para bendición la extensión de la mano. Porque cuando ejecutó Sodoma y Gomorra lo hizo por eso. Porque invalidaron el pacto, violaron los reglamentos, la ley, los estatutos. De hecho, no eran un pueblo completamente judío, o sí tenía relación, pero no era el pueblo que iba para Canaán. Pero el Señor había hecho con Noé, con Abraham, un pacto. Y ustedes recuerdan que cuando Dios hace el juicio, lo hace. Sodoma y Gomorra ardió. ¿Y cuántos juicios más ha emitido Dios? ¿Por qué lo enoja? Le enoja él la rebeldía, lo enoja o lo irrita, mejor dicho, que violemos los pactos. ¿Cuántas cosas han sido violadas en el camino de nuestras vidas, hermano? ¿Cuántas cosas habremos violado nosotros que no valía la pena romperlas? Hay quienes han hecho violaciones más grandes a la ley, por ejemplo, y están presos.
¿Por qué? Porque es la misma ley terrenal, no es la misma, pero la palabra de Dios lo que hace es que tú puedas cumplir la ley terrenal, la que dictan los gobiernos, en este caso ahora, pero es para tu bien, es para mi bien. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios, amados hermanos, siempre va a sobreabundar. Mira, cuando el hombre no puede cumplir, ¿qué hacía Dios? Si tú lees detenidamente la palabra, te vas a dar cuenta que Dios hizo lugares de refugio. ¿Para qué hacer un lugar de refugio? También ordenó hacer cárceles. ¿Pero para qué iba a hacer cárceles? Es que Dios quería salvaguardar a un pueblo. Porque la cárcel era para que no lo mataran. Era para que viviera en una oportunidad siguiente. Y los lugares de refugio era cuando lo tenían, lo que ahora le llamamos el asilo. Cuando pide uno asilo en otro lado, mientras se investigan los casos. Eso era lo bueno de Dios, porque allí solo había en esa rebeldía dos cosas por hacer: la cárcel que lo salvaguardaba o la muerte definitivamente. Entonces el amor de Dios está ahí porque Él sabía que el hombre muere constantemente sin Dios y sin esperanza. Y eso es lo que está pasando hoy en día, amados hermanos, amados televidentes, que el hombre muere sin darse cuenta que no hay esperanza en su futuro espiritual. Y eso es lo grave de todo lo que vemos en este mundo, hermanos. ¿Cuánta gente está cayendo y muriendo? Ya no hablamos de cárceles ni lugares de refugio, pero estamos hablando de que la misericordia de Dios no cambia el pacto. Lo que hay es misericordia para salvaguardar al hombre, en este caso del Antiguo Testamento. Ningún pacto de Dios es malo. Cuando nosotros evangelizamos, dice la gente, no, es que ahí no podemos ir, no podemos cumplir. Cuando me sienta capaz de cumplir, voy a llegar. Si no le estamos pidiendo que cumpla nada. No le hemos puesto una petición de ley ni un pacto que firme. No le hemos dicho eso. Lo que pasa es que se encuentran con la palabra que los confronta y nos confronta a todos. Y es lo que le pasó cuando Juan el Bautista predicaba. Muy bien predicaba Juan el Bautista y andaba un hacha, parece que el Juan el Bautista, pero ahí predicaba fuerte. Y los discípulos se habían acostumbrado a eso. Pero cuando Juan desaparece y se vienen al lado de Jesús y oyen la palabra, se dan cuenta que el hacha de Juan no era la misma de la palabra dulce de Jesús. La palabra dulce del Señor, el Evangelio de Dios, que es poder. Mira, cuando hablaba Jesús, ellos dijeron, qué raro esto, qué dura es esta palabra. Y se fueron, porque Jesús lo que hacía era a través de su filosofía divina, mostrar al Padre, mostrar al que hizo los pactos, mostrar al que tenía la ley, mostrar a aquel que hizo ese regulador, póngale usted, porque yo le llamo regulador. Si Dios no hubiese puesto la ley en ese pueblo, en el camino a la tierra prometida, hermanos, no se llamaría ahora Israel. Pero es que Dios le puso un regulador en el camino, y es el mismo regulador que tienes tú, que tengo yo, los que oímos la palabra. ¿Por qué razón? Porque el que no oye la palabra se seca y ese regulador no funciona. Por eso cuando usted tiene su computadora andando, amado hermano, y ve que tiene un regulador de voltaje, y cuando el voltaje falla, usted oye que hace un claqueo. Eso quiere decir que el voltaje no está llegando bien, y usted lo primero que piensa, se me va a arruinar el regulador y luego la compu. Pero cuando usted piensa en usted mismo, que tiene un regulador que lo está ayudando, no le interesa ni el claqueo que escuche. Hermanos, esta es la verdad. Yo el domingo prediqué un sermoncito, no de Juan el Bautista, pero hablé de pecado, y es lo mismo la rebelión. Yo pienso que Dios, sus pactos son buenos. Mira, ese regulador va a valer la pena que lo tomemos en cuenta. Fíjate que para un pequeño aprendizaje de novato. Cuando mi padre me dijo, te quiero enseñar a conducir el vehículo, creo que tenía yo 14 años. Muy tarde, hoy aprenden a los 10. Y me dio un montón de explicaciones.
Y entre ellas me dijo, no todos los terrenos son planos. Cuando usted parquee su vehículo, tiempo antiguo, por si hay alguno más que me siga a mí en la edad. Si era bajadita, enróllese para la cuneta. No se olvide de poner el freno de mano. Y no se olvide de dejarlo engranado en la primera velocidad. Mire qué elemental. Qué elemental. Lo de la cuneta era por si fallaba el freno de mano y la velocidad. Y sabe que una vez se me olvidaron las tres cosas. Pero con ese olvido que tuve fue fatal. Porque lo que me detuvo fue el poste siguiente, hermano. Me cayó una, ¿para qué les cuento? Entonces yo siempre estoy diciendo, si ese freno es la palabra, ¿por qué me quedo en casa? Si ese freno es la palabra, ¿por qué no la obedezco? Si ese freno verdaderamente me va a meter en la obediencia, ¿por qué tomo otros rumbos? Y el cambio que hago de esto es reclamar. Y la palabra reclamar, a Dios no le gusta. Aquel pueblo le reclamaba y no veía los favores. Amado hermano, un reclamo es más grave que 10 favores que Dios te haya hecho. Mejor hablar de los 10 que te ha hecho o de uno, pero no reclamar nada. Pase lo que pase, Dios sigue siendo tu Dios y es poderoso. Y no importa lo que te venga en el camino, porque Dios es bueno. Y Dios tiene misericordia. No invalida el pacto, pero tampoco permite que seamos rebeldes o que entremos en detalles imperfectos de lo que Él quiere. Yo siempre he dicho que Dios no olvida sus pactos. Y somos nosotros. A mí esa vez no se me olvida. Todavía lo recuerdo y le pongo el carro pegadito a la cuneta si es bajada. Así he visto que parquea mi hermano Ricardo, creo que así se lo he enseñado a otros, porque vale la pena. Porque cuando uno se retira del vehículo y dice, lo dejé cruzadito para la cuneta, así, cualquier cosa. O un travieso llega a quitarle la velocidad y el freno, pero que tope en la cuneta. A mí se me olvidó esa vez y pagué caro, les conté. Pero a Dios no se le olvida. Es a mí el que se me olvida. Mira, remítete conmigo al Éxodo, al capítulo 2:24. Y mira conmigo un par de cositas ahí. Nosotros somos una iglesia linda que busca la perfección de Dios. Somos una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Somos una iglesia que conoce la comodidad y la disfruta. Somos una iglesia que aprende a vivir cuando no tiene. Somos una iglesia que se goza aún en los problemas. El pueblo, ustedes conocen la historia, llegó a Egipto por José. Y llegó en bonanza. Porque llegó en los 7 años de la producción, de las vacas flacas. Pero ahí había provisión guardada. Y se afincaron ahí. Y se quedaron ahí. Aunque es redundancia decirlo, pero se quedaron 400 años. ¿Cuánto tiempo necesita una persona para acomodarse? No lo sé, pero yo sí sé cómo yo me puedo acomodar y en el tiempo que yo puedo definirlo. Ellos se acomodaron tanto tiempo, pero les cambiaron el gobierno y se acabó todo. Y viene un gobierno y dice, ¿quiénes son estos? ¿Qué hacen aquí? Y mira lo que pasó aquí, capítulo 2 de Éxodo, versículo 23, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios dijo, yo hice un pacto con Abraham,
Yo le dije que su descendencia iba a ser más grande que la arena del mar. Yo hice un pacto con Isaac que iba a tener descendencia prolongada. Yo hice un pacto con Jacob. Y este pueblo es el que está gimiendo. Ese pueblo es el que está reclamando y clamando. Pero Dios lo oye. Y Dios dice, bueno, pero ¿y qué pasó con el pacto si yo hice un pacto con ellos? Y Dios ya sabe que se lo han violado. 400 años acomodados. Y mientras eso ocurre, no buscan a Dios. Mientras eso ocurre, entran en más libre albedrío. Mientras ese tiempo ocurre de la comodidad, fallan a Dios y no se dan cuenta, pero Dios sí lo sabe. ¿Y cuánto tiempo le fallaron a Dios? 400 años. Solo olvidarse de Él ya es una falla. Amado hermano, el día que tú no te acuerdas de Dios en todo el día, eres de otro planeta o no eres cristiano verdaderamente. Dios tiene que estar en tu pensamiento de día y de noche constantemente, porque Él es el que guía tus pasos, el que te fortalece, el que te da vida, el que consagra para ti una vida en santidad, amado hermano. Entonces este pueblo ahora está clamando. ¿Sabe por qué? Porque se le olvidaron las reglas. Se le olvidaron los mandamientos, pero Dios no se olvida. Y sabe, yo me pongo a pensar, Dios no te va a preguntar y te va a decir, ¿por qué gemís? Es que me duele. ¿Y qué es por qué me clamás? Porque no hay otro a quien clamar. ¿Y cuando estabas bien? Pero Dios no te va a decir eso, hermano. Ten la plena seguridad que no te va a decir eso. Lo que va a hacer Dios es irse a su corazón y tener misericordia de ti. Eso es lo que Dios va a hacer, tocarse el corazón, hijo. Es que eres olvidadizo. Tú te estás pareciendo al hermano José que se le olvidó poner el freno de mano. Las consecuencias son esas, pero te va a tratar con amor. Dios te va a tratar con amor porque sabe que eres olvidadizo, se te olvidó el pacto, se te olvidó lo que Dios te había dicho que no hiciera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa misericordia, hermano, va a prevalecer, pero hay dos cosas. Dios oye y se acuerda del pacto. Yo voy a imaginarme que Dios pregunta dos cosas. Cuando uno se pregunta cosas, se llama soliloquio, ¿verdad? No es que sea loco, no, soliloquio. Estoy hablando conmigo mismo o con alguien, pero en voz baja. Y yo pienso, ¿qué pensará Dios de sus pactos? ¿Qué pensará Dios de nosotros? ¿Qué pensará Dios de hacer un nuevo pacto? ¿Será que Dios dice, no, estos no pueden, estos de Josué a Popas? No, voy a hacer un nuevo pacto. ¿Qué pensará Dios? Mire, como no lo sé ni ustedes tampoco, porque Él dice que mis pensamientos no son los de Él, mejor dejémoslo así. Lo que sí sé es que Él sí se acuerda de sus pactos. Mira, la misericordia Dios la guarda. Quiero que vayas conmigo a Jeremías, de donde empezamos. ¿Por qué te digo que la guarda? Porque cuando habla de un nuevo pacto, que yo casi lo estaba parafraseando, dice el versículo 33 del capítulo 31 de Jeremías, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Cuando el Señor está dando esto, es que tiene guardada esa promesa de un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto no lo fija el hombre, lo fija Dios en los tiempos. Por eso es que el versículo anteriores a esto dice, el 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. No me ha dicho cuándo. No me dijo en qué fecha, si es en abril, mayo, junio, julio. No me dijo. Igual que tampoco me ha dicho de su venida. Solo sé que hay un nuevo pacto y que su venida es cierta. Pero la tiene guardada, ¿sabe por qué? Por la misericordia. La misericordia de Dios, Él la razona antes que yo. Porque cuando yo le digo,
Padre, ten misericordia de mí, como gritaban aquellos, los ciegos y los leprosos, ten misericordia de mí, estoy clamando por mí. Pero cuando Dios tiene misericordia es bien diferente, Él la razona y tiene derecho a razonarla, y a mí no me debe interesar qué es lo que pensó de su razón, porque puede ser que diga, ahí te me estás. Puede ser que me diga, aguanta. Puede ser que me diga, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque cuando estés débil yo voy a perfeccionar mi poder. Entonces, sé que Dios la razona, pero no tengo que ir yo por la razón a encontrarme, a cuestionar a Dios o a reclamar a Dios. Dejemos que Él lo haga, porque su misericordia es para la humanidad. Mira, en el versículo 32 le dice que va a ser un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Qué es lo que dice? Me lo invalidaron, lo pisotearon, lo botaron. Ya ese pacto no lo voy a hacer. Yo los tomé de la mano y los saqué de Egipto, pero ustedes fallaron. Por eso gimen, por eso claman, por eso insisten en mí, pero tengan claro que yo no lo voy a desamparar. Entonces ellos fueron desagradecidos, hermanos, e invalidaron el pacto. Y Dios ha prometido uno nuevo. Y mire usted, cuando el Señor hace un cambio en el pacto, note usted las dos cosas importantes. La primera es que te la va a poner en la mente escrita. Cuando Dios quiere poner la palabra en tu mente escrita, es que te quiere dar una iluminación, un pensamiento nuevo, una inspiración para poder interpretar la palabra, para poder razonar lo que Dios te dice a cada momento a través de ella. Por eso quiere escribírtela en la mente, porque la mente es el almacén de datos. Hermano, tu mente es un almacén de datos, es tu memoria RAM, ese es el defecto. Porque la memoria RAM que ahora tenemos, que descubrieron gracias a los científicos, es la volátil, es la que está en la máquina, pero si no la has grabado, se te borra. Ayer yo estaba escribiendo temprano, pero al vecino se le ocurre soldar, y estaba soldando a saber de dónde, y no sé. La cosa es que ¡plum!, se me fue la compu cuando ya casi tenía terminado. No lo guardé. Y no les digo me rasqué la cabeza porque no tengo dónde, pero qué furia, qué tremendo. Entonces cuando Dios me dice que la va a escribir en mi mente es porque quiere un almacén de datos en los que yo pueda echar mano. Pero ¿sabes qué, mi hijo? Lo mejor de todo esto es que lo voy a conectar a tu corazón. Y la voy a escribir en tu corazón. ¿Por qué sabe esto? Dios nos pide siempre el corazón. Cuando tenemos en la mente todos los pensamientos que queremos echar a andar, no funcionan. Y por eso 400 años no fueron suficientes para poder decir que iban a buscar a Dios. Mira, hermano, se les olvidó. ¿Por qué? Porque no lo bajaron al corazón. Por eso es que es bien importante que nosotros le demos razón a esto. Cuando yo leo el Salmo 119:11, que es bien famoso y lo conocemos, cuando el salmista se detiene y le dice a Dios: en mi corazón he guardado tus dichos, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti, Señor. ¿Sabe lo que está diciendo el salmista? Ese pacto que hiciste lo entiendo, lo comprendo, aunque ya fue en tiempo pasado. Pero ¿sabe qué? A veces nos quedamos con las cosas en la mente y se nos van de la mente. Y luego viene el Alzheimer y hace otras cosas. Pero déjame decirte, en el corazón no se te va a ir. Y por eso le dijo a Moisés en cierto momento en el camino: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, porque si están sobre la mente, es una mente con una filosofía hueca y vana, puede tergiversar, cambiar, pero en el corazón, allí domina Dios. Aunque perverso es el corazón, dice Jeremías, pero Dios es quien conoce tu corazón. Por eso en ese pacto lo está mandando ahí. Yo te decía hace un momento, ¿será que Dios ha pensado un nuevo pacto? Sí lo pensó. Y quiero que te vayas conmigo
al capítulo 26 de Mateo, donde Jesús cena con sus discípulos. Algunos ya saben que yo iba a llegar ahí. ¿Por qué? Porque Dios los ilumina. Dios los bendice con la palabra. Mateo 26. Dice de esta manera Mateo, recogiendo datos importantes. Mira, el Señor ha dicho a los discípulos, quiero comer con ustedes la Pascua. Necesito que estemos juntos. Ellos le dijeron, ¿dónde la quieres comer? Y Él les dijo, ¿dónde la iba a comer? Pero cuando allí hubo muchos acontecimientos muy lindos, pero al que me quiero remitir es cuando Él quiere plasmar en ellos el nuevo pacto. Porque es muy significativo ese momento para interpretar Jeremías 31 o 33. ¿Por qué? Porque dice, y esto haré después. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Porque lo que Jesús va a hacer en este momento y que vamos a leer tiene un significado grande. Y voy a leerlo después de parafrasear lo que ocurrió en la cena. En la cena pues hubo, hasta Judas aparece, pero no quiero ir a Judas. Dice el versículo 26, capítulo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Oiga, Jesús está cenando con los discípulos y en el momento que cena con ellos, lo que les está poniendo es el nuevo pacto. Lo que les está diciendo, ustedes no han podido cumplir con los pactos antiguos. Ustedes no han podido llevar una regla de lo que Dios quiere. Y por eso es que estoy yo aquí, dice el Señor. Y ustedes son privilegiados en saber las primicias del nuevo pacto. Note usted esto, porque Jesús allá en el capítulo 6 de Juan, en el capítulo 6 de Juan nos está diciendo algo que nadie podía entender de los que estaban presentes. Esta mañana creo que nosotros sí podremos. Y quiero que se ubique específicamente en algunos versículos, 6:47 sería bueno, para poder leer la sustancia. Dice el Señor, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan que vino del cielo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Estas frases quedaron enmarcadas en la Santa Cena. ¿Por qué quedaron enmarcadas en la Santa Cena? Porque el Señor había dicho, cuando predicó en el Sermón del Monte, que Él era el pan de vida. Y la paráfrasis que hace es, sus padres, Dios les mandó maná. En la crisis de la comida en el desierto, Dios les hizo llover pan. Y ese pan, hermanos, lo consideraron liviano. Lo consideraron que ya no les aburría. Pero Dios se los dio por toda la travesía del desierto hasta que llegaron y celebraron la Pascua en la entrada a la tierra prometida. Porque ahí aparecieron los frutos y apareció lo comestible de la tierra y cesó el maná. Pero muchos lo confrontaron. Muchos tuvieron en problema por el maná, que estaba aburrido.
Y Jesús ahora se presenta: yo soy ese maná que vino del cielo. Pero yo soy el maná que viene con otro propósito. Aquel maná se lo comieron físicamente. Y aquel maná les aburrió. Pero yo soy el maná, el pan de vida. Yo soy el que de él coma, no morirá. Amado hermano, esto es una alegoría en este campo, pero en la realidad, si tú lo traes a tu corazón, Jesús sigue siendo el pan de vida. Jesús sigue siendo el que come de él, no tendrán hambre. Amado hermano, esa fue la figura que usó el Señor en la Santa Cena, cuando tomó el pan y lo bendijo y les dijo quién era el significado, qué era aquel pan que estaban comiendo. Por eso es que Judas, cuando dice que tomó el bocado, el diablo se metió en él, porque el que no digiere el pan de Dios como corresponde es peligroso, amado hermano. Tienes que tener un concepto claro de lo que Dios quiere decirte. ¿Sabes por qué? Porque a través de eso te está encaminando al nuevo pacto. Mira, dice allí: comed, esto es mi cuerpo. Yo le agrego: los que comen ahora viven para siempre. ¿Saben por qué? Porque comer es haber recibido a Cristo en tu corazón. En algunos lugares, sin meterme en Honduras, se habla de transubstanciación. Y a veces me han preguntado: mire, hermano, ¿y por qué todos los meses hacen ese pan y ese vino para Santa Cena en la iglesia? Allá en la iglesia donde yo estaba, hermano, al año lo hacíamos. Yo le dije: me parece bien, hermano. No, pero ¿y ustedes por qué todos los meses? Porque la palabra dice que conmemoremos esto cuantas veces sea necesario. Porque Cristo está todos los días en tu vida. Cuando tú recibiste a Cristo y fue revelado, tú no eres una persona normal, eres anormal. Aunque te moleste, eres anormal. Porque la persona normal es la que anda en el mundo, bebe, fuma, coma, pero tú ya no. Tú eres una persona que está a los pies de Cristo. Entonces, ¿por qué incomodarse por recordar esto? Cuando lo tomamos y leemos, hacemos lo mismo. Porque el Señor dice: hagan esto cuantas veces sea necesario. Háganlo siempre, cuando quieran, porque Él sigue siendo el pan de vida. Pero mira qué lindo. La siguiente frase está en el versículo, allá en Mateo 26. Y dice, 27. Dice de esta manera. Mateo 26, ¿verdad? Yo me fui mal. Me esperan un poquito que ya llegué. Mateo 26, 27 dice: y tomando la copa, y habiendo dado gracias. Note usted que cuando tomó el pan lo bendijo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta es la sustancia esta mañana de los pactos. Porque si no pudiste cumplir ninguno de los pactos antiguos, porque si no pudiste cumplir ninguno de los mandamientos, Jesús está contigo para que los cumplas. Porque el Señor dijo: el que guarda mis mandamientos es porque me ama. Y si me ama, mi Padre le amará también. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 21 es eso. ¿Por qué? Porque tú ahora que tienes a Cristo en tu corazón,
ahora que comprendes que cuando Él hizo la figura del vino, lo que quiso decir es que iba a ser derramada su sangre hasta lo último, que con aquella copa simbolizaba que la sangre de Cristo iba a ser llevada al propiciatorio después de su muerte. Con esa sangre preciosa, hermanos, se firmaba el nuevo pacto. Por eso Hebreos dice así, dice que vivimos en un nuevo pacto, pero bajo mejores promesas, porque las mejores promesas, aunque no querramos, están en Cristo Jesús, la revelación del Padre en el Hijo sobre esta tierra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia, amado hermano. Esa es la gracia de este nuevo pacto en el cual tú vives. Esta es la gracia de por qué el hombre no puede vivir por la ley, pero ahora vive bajo un nuevo pacto. Y quiero terminar con esto. Muchos lo quieren invalidar. Al menos yo no lo voy a permitir. Si alguno lo quiere invalidar, hable conmigo. Porque yo llegué a un momento en que comprendí que cuando el Señor alzó la copa y dijo, beban todos, esto es mi sangre del nuevo pacto. Yo comprendí al estudiar la expiación que el Señor Jesús iba a presentar el sacrificio único y perfecto y último como hombre, como ser humano en vez de un animal, para ir con esa sangre preciosa hasta el cielo y presentarlo en el propiciatorio de Dios. No sé qué palabras le dijo al Padre, pero se las dijo antes de irse en la cruz. Padre, todo está consumado. Aquí he acabado mi obra, dijo en el capítulo 17. Aquí se terminó todo. Y cuando Él llega allá, entrega esa sangre preciosa, la cual es el nuevo pacto para usted y para mí. Para que usted crea que la sangre de Cristo tiene poder. Y todo aquel que la quiera invalidar se mete en un gran problema. Porque si violaron los pactos antiguos o están violando otros pactos, no lo pueden violar. Y yo le aseguro que el mundo entero un día caerá de rodillas ante el Señor Jesús. Porque ahí nos acordaremos en la victoria de la iglesia cuando Jesús viene y se la llevan, mirarán nada más hasta lo que los traspasaron. Y cuando la iglesia regresa, hay otro de rodillas, hay otro pueblo y lo veremos. ¿Sabe, hermano, la historia linda de la iglesia está aquí? En creerle a Jesús, en creer que Él es Dios, en creer que Él es la revelación de Dios, que es la sustancia de Dios, que es coheredero para nosotros en Dios. Somos coherederos en Dios. Entonces, qué interesante, hermanos, es que nosotros defendamos a capa y espada esto. ¿Por qué? Porque si Dios dijo que la iba a escribir en tu mente, es la palabra que Dios trajo para ti a través del Evangelio. Para algunos es volátil, pero para otros la tienen ya grabada. Porque la palabra que vino es para que escribírtela en tu mente, para que haya un almacén de datos y tengas conocimientos de la palabra, que no estés en los rudimentos antiguos, sencillamente que tengas la palabra en la mente, pero que la bajes al corazón, porque aquí es donde se cumple cuando la palabra baja al corazón, cuando está allí, entonces tú no puedes invalidar ese pacto, porque Cristo es Señor de señores, y como la palabra lo dice, haya pues el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo hombre no estimó ser como Dios, sino que se hizo hombre entre los hombres, habitó entre ellos, les sirvió, por lo cual dice la palabra, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que los que están ahí arriba en el cielo, los que están en la tierra, debajo de la tierra, doblen sus rodillas y confiesen que Jesús es el Señor. Esa es la palabra de Dios, ese es el pacto de Dios, esa es la sangre linda, preciosa de Dios, la cual esta mañana tú tienes que llevarla en el corazón y tienes que comprenderlo y defenderlo al que quiere invalidar el pacto. Padre, gracias, Señor.
Esta mañana, Señor, este pacto va a permanecer en la mente y en el corazón de los hombres. Y yo creo que por los siglos de los siglos. Yo quiero decirte, Señor, que aquel pan que ofreciste como fuente de vida fue acompañada del vino, que era la sangre del nuevo pacto. Esta mañana, Señor, yo siento en mi corazón preguntarle a la audiencia si hay alguien que quiera vivir este nuevo pacto. Si hay alguien que quiera decir, Señor, te quiero recibir porque yo tuve la ley en la mente, pero se me volaba. La quiero pasar al corazón, como dijiste. Y yo te quiero recibir ahora como el Salvador de mi vida. Tú has prometido vida en abundancia y yo la quiero. Cuando dijiste que eras el pan de vida, dijiste que el que comía este pan no moría eternamente. Pero la Biblia dice que moriremos, pero este cuerpo, el espíritu no muere. Y yo quiero, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Si alguien está aquí y no tiene a Cristo en su corazón, solo levante su mano, yo quiero orar por usted. Si estuviera aquí alguien que quiera recibir al Señor, levante su mano, no tenga temor. El pacto está válido, está bajo mejores promesas. Si esa persona está aquí, levante su mano, yo quiero orar por usted. Allá donde estás, en la comodidad de tu casa, en el televisor, haz lo mismo, levanta tu mano y dile al Señor que quieres vivir en un nuevo pacto y mejores promesas. La iglesia necesita dejar el reclamo. La iglesia tiene que agradecer a Dios en todo, pase lo que pase. Creerle a Dios exclusivamente. No hay terceros. Dios es Dios. Si usted está en la condición de hacerlo, hágalo. Y repita conmigo, Señor Jesús. Esta mañana creo que me había olvidado de los pactos. Creo que se me había escapado algunas cosas. Y no puedo decir, como dijo el salmista, que había guardado en su corazón los dichos para no pecar. Te confieso, Señor, que he pecado. Pero necesito la absolución tuya. Porque ahora me doy cuenta que en esa copa que alzaste y que dijiste que era el nuevo pacto en tu sangre que sería derramada por muchos para remisión de sus pecados. Aquí estoy yo, Señor. Perdóname. Perdóname y límpiame, Señor, como dijo el salmista, con hisopo. Me duele haber pecado. Solo perdóname. Porque aunque esté el pacto, Señor, hay misericordia. Aplícala, Señor. No quiero quejarme, no quiero gemir, no quiero tener llanto. Solo quiero arrepentirme. Aquí vengo como el pródigo. Inscribe de nuevo, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Porque quiero ser feliz. Quiero vivir una vida nueva. Hoy me reconcilio contigo, Señor. Y me prometo a mí mismo no separarme más de ti, Señor. Oh Dios. Si Dios toca tu corazón ahora, habla con Él, es el momento. Dile, Padre, estoy enfermo, estoy enferma. No estoy como debería estar, Señor, pero manda tu mano, tu palabra,
tu poder y sana los cuerpos. Oh Jesús precioso, ahora es el momento en este reconcilio de que tú sanes al pueblo. Oh Dios, desciende tu poder ahora, es la Shekinah de Dios aquí, desciende sobre este pueblo. Oh mi Dios amado, desciende, tócalos, ahí donde está, tócalos Señor, bendícelo. Dales una muestra de misericordia, a que abran su boca un nuevo testimonio. Dios me ha sanado hoy, porque Dios es poderoso. Allá al lecho del enfermo llega también, Señor, sana los cuerpos. A mi hermana Lilian. Oh, aleluya, Padre, gracias, Señor. Allí tú que estás detrás de esa cámara nuestra y que el tuyo es un televisor, allí Dios manda sanidad. Pon tu mano allí donde tienes el problema. Ora, ponlo por la fe que tenemos en la iglesia y la fe que tienes tú ahora. Sé sano, sé sana. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Oh Dios amado, gracias Señor, gracias. Eres bello, mi Dios amado, gracias. Oh, bendito sea tu nombre, Señor.